Suscríbete a la Panterita. Y quedó sorprendida por la maniobra. Ayuda, cacique. Se completa, hoy se cierra la 15ª fecha con 2 partidos. Olimpia con Sportivo Luqueño y Guaireña con Nacional. Semana albirroja. Albiroga cobra gran movida con la llegada de los futbolistas para el juego del jueves ante los chilenos. ¡Vamos, Paraguay! Punta compartida al término de la fecha 15 del Clausura. Libertad le dio una mano y el Ciclón en su olla no falló. El 3-0 frente a Sol de América le permitió alcanzar la punta del torneo. Morales y el arquero se va, tiró. ¡Gol! ¡Gol! Cuotita de gol que tiene la Pantera, que entró con sed de sangre, entrando por el medio, parecía que llegaba primero el marcador de Sol, metió una aceleración con caja quinta, Morales robó la pelota y cuando salía el arquero, le coloca por arriba en una esquina. El segundo tiempo lo comenzamos jugando muy bien, controlando el juego con dinámica, con pases seguro y bueno, triangulando bastante, forzándolo al rival en su última zona y lo ganamos de manera muy merecida. Chiqui Arce destacó un aspecto importante sobre el trabajo que se viene realizando con futbolistas de las formativas del club. Me pongo contento cada vez que un canterano aprovecha su oportunidad. Se está haciendo ya hace un buen tiempo un trabajo con 12 o 13 chicos que están pensionados aquí en el club. Agradecemos a la institución por eso, porque nos escucharon en eso de armar habitaciones y un lugar de descanso para ellos. Hacen un trabajo integral ya hace un buen tiempo. Varios de ellos, Dani también, ya jugaron en el equipo principal y creo que ha sido una acertada tanto de la parte deportiva del club, digámoslo, liderada por nosotros y especialmente de parte de la dirigencia. En Sajonia, con gran actuación de Lorenzo Melgarejo, Libertad venció a Guaraní 2-0. Va para adentro, ahí está, ¡gol, Bogarín! ¡Gol! Apareció Melgarejo en una jugada excepcional, arrancó con todo Lorenzo Melgarejo, lo definió Bogarín tras el pase de Lorenzo, gran maniobra de Melgarejo. Yo creo que creamos oportunidad en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Yo creo que en el primer tiempo no pudimos concretar, el arquero tuvo mucho mérito ahí, pero en el segundo tiempo pudimos hacerlo y bueno, ya ha sido en el partido que ganamos el partido. Daniel Rubiol figuró en planilla como DT de Guaraní tras la expulsión de Fernando Cubero en la fecha anterior. Me parece que hemos tenido un excelente rendimiento, el equipo se ha vaciado, hemos luchado hasta el final y desafortunadamente no pudo ser. Bueno, respecto a lo que dijo primero, yo creo que nosotros la segunda parte hemos estado muy insistentes en buscar el gol del empate y evidentemente cuando no tienes la fortuna de poder meter ese gol, pues puede haber una jugada desafortunada y bueno, sinceramente creo que el equipo ha estado a la altura, ha tenido mucho compromiso y estamos muy contentos a pesar del mal resultado. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos empezando Unión FC 11:34 en este lunes 8 de noviembre del 2021. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Chipi. Saludos para todos. Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Chipi. Buen día. Cordiales saludos para todos. Había un técnico que para motivarle a sus jugadores, cuando se daba cuenta que el equipo estaba puntero y estaba cayendo, tomaba como referencia las últimas fechas y no la tabla completa. Si tomamos como referencia las últimas 5 fechas del Clausura,
Cerro Porteño sacó 15 puntos, 5 victorias, 10 goles a favor, ninguno en contra. Guaraní sacó 10 puntos en estas últimas 5 fechas, partiendo desde el empate 1-1 contra Nacional, 3 victorias seguidas y la derrota de ayer 2-0 frente a Libertad. O sea que está Cerro más embalado en estos últimos tiempos. Así es. Y puntaje perfecto. Y si tomamos como referencia también este cálculo, 5 fechas atrás, 5 puntos era la diferencia que tenía Guaraní por encima de Cerro Porteño. De hecho, Jota, corregime, pero desde lo futbolístico se vio ayer un Cerro que está mejor que Guaraní. Sí. En este último tramo. Sí, de aquel partido con River ya se vio un Cerro mucho más compacto en el manejo del juego principalmente, y eso se terminó viendo en los siguientes encuentros. Le costó con Guaireña por la cancha, ¿verdad? En sí, pero después otra vez con Sol de local hizo ese partido, ahora con Guaraní otra vez con Sol vuelve a hacer ese partido. ¿Con quién jugó? Con 12. Había jugado Cerro después de Guaireña, ¿verdad? Además Cerro sigue con su plan A, no es que modifica tácticamente hablando, ¿verdad? No es que busca un plan B o sí. Cerro en las últimas fechas, pero Nico, le ganó a Libertad, River Plate, Guaireña, Olimpia y Sol de América. Ahí está. Con River fue que se vio un Cerro otra vez compacto. Sí. Con Guaireña le costó jugar de visitante y a la vuelta fue Olimpia. Sí, después de Guaireña. Y ahí se volvió a ver la última derrota de Cerro fue contra Luqueño, aquel partido que pierde 1-0 con el gol de Borja en la olla. Sí, y sigue jugando a eso, Nico, como decía, a la asociación de juego. Sí. ¿Verdad? Y cuando necesita partir el equipo pone a los jugadores más velocistas. Pero básicamente te controla el juego con la asociación. Ayer jugó muy bien Rivas, ¿o no? Sí. ¿Qué partido hizo? Pasa que Rivas tiene errores, mira que tiene errores, claro. Tuvo 2-3 errores en la salida. Que casi le costó. Sí, pero es muy ordenado en la salida de Cerro para el inicio del juego y también tiene terminación, cruza muy bien la pelota. No es casualidad, ya hizo marcar un gol hace un par de fechas atrás y ahora otra vez el centro que tira pareciera ser un centro al pecho o a la cabeza, pero el centro es de la muerte, el que siempre decimos, una vez que ganás la raya, el central y la zona defensiva está corriendo hacia atrás y el arquero está para salir, la pelota tiene que ir en el medio, entre el central y el arquero, y ahí ya es todo el trabajo del movimiento del delantero, ahora que terminó haciendo Boselli, pero la pelota que cruza es perfecta. Si esa pelota cruza el arco, no es culpa de Rivas, es culpa del que no cerró. Y la decisión que tiene para atacar, Jota, ¿verdad? Él ve, sabe cuándo meter la diagonal. Es muy volante. Muy volante, sí. Volantea también. Ahora, es una apuesta de Chiqui. Cierto, tiene varios juveniles en el plantel, pero Rivas fue dentro de todos los juveniles de lo más nuevo que puso. Uno de los 12 chicos pensionados, dijo Chiqui ayer. Sí. Me quedé con esa parte de la conferencia, por eso rescaté. Eso es algo que muchas veces no se sabe. No sé si porque no se comunica o no se le da mucha difusión, pero Chiqui habló de un proyecto que él armó, que tuvo el aval de la dirigencia, en el que el club le da como una especie de pensión a 12 de los juveniles. Bueno, comentaste la pasada acá, hablaste del tema. Sí, claro. Sí. Es una idea porque justamente, por más de que sea un club grande y son de los que trabajan bien, igual necesitas otra vez hacer un selectivo, ¿verdad? Para asegurarte de su descanso, de su comida y de ese trabajo profesional que significa estar ahí en la concentración, estar metido lo que es en un equipo de primera, que muchas veces no podés llevarle a todos en una concentración porque molestan, o sea, porque la concentración es también para prepararte para el partido. Y ahí se hizo una inversión de un par de habitaciones más o de algunas habitaciones más para poder tener... En la concentración de primera. En la concentración de primera, entonces... Es un apartado, digamos, para los chicos juveniles de la casa. Sí, y hay parte del cuerpo técnico que se quedan. Hay días que con nosotros hacía mucho también en aquella época el profe Carlos Quise. Los solteros nos quedábamos los martes ya concentrados. Salíamos el jueves después de la práctica y volvíamos el jueves a la noche para concentrar con el resto del equipo. No se sabe porque ya no se permite como antes, ¿verdad? Yo tengo fotos, aquí en mi celular tengo fotos de los cronistas que cubríamos Cerro mirando cuando jugaban Villargol, ahí los jugadores ya concentrados, por ejemplo, ¿verdad? Yo le llegué a hacer nota a la cocinera de Cerro. ¿Viste la famosa cuando estaba llegando arriba y la famosa nota distinta con la cocinera y todas esas cosas? Yo conocí la concentración de Libertad. Yo entré a hacer nota ahí
en el Club Libertad. Hoy es impenetrable Libertad. Pasás por la calle Artigas y ya te ataca el guardia para preguntarte por qué pasaste por ahí, exagerando, ¿verdad? Yo conocí Olimpia, la concentración de Olimpia, nos íbamos, hacíamos nota ahí adentro, con el canchero, Hoy es imposible, Las notas diferentes hacer hoy para saber esto y para promocionar es improbable hacer. Y no por eso el equipo ganó o perdió o empató o dejó de ser campeón, ni nada que se le parezca. No tiene absolutamente nada. Pisotón no, tobillo, sí. Y tobillilla Liga 1. Nico, y eso es lo que hacían en la APF. ¿Cómo? Y eso es lo que hacían en la APF. No puede permitir que entre todo el mundo. No, pero no todos los días. Hoy no se puede permitir. No, yo no hacía eso. Yo le pregunté, vuelvo a contar, y le puedes preguntar, que es tu amigo y es tu compañero de trabajo casi, ¿verdad? Preguntarle a Chiqui cuando me preguntó, ¿qué quieres hacer con los periodistas? Y yo le dije, pero no se práctica libre acceso. Ahí está loco. Dijo Chiqui, le preguntó ahí a Bla Cristal todo. Yo conté ya 10 veces. Y le pregunté y entraron todos los cronistas. Está bien, Nico, pero ¿sabe qué pasa? En el último día antes del partido sí me pidió Chiqui, ¿verdad?, que los periodistas se retiren 10 minutos antes, y ahí se hizo un trabajo táctico. A lo que voy es... pero digo nomás no me puedo decir eso, no. Al tobillo, Nico, fue ese. A lo que voy es, Nico, de que hay que reglamentar hoy. Antes venía Nicolás Ledesma, venía... sí, eso es imposible. Claro, hoy tenés 500 personas de prensa, 500 personas de prensa que no sabe quiénes son. Y muchas veces te pasa que el mejor periodista es el que consigue algo que no se puede hacer. O entró, hizo una nota, ¿te acordás? Al jugador de Guaireña le hicieron una nota en plena pandemia y le suspendieron un partido. Sí. Entonces, Patito. Hoy hay que reglamentar. Patito fue. Patito Verdún. Sí. Hoy hay que reglamentar, o sea, no, ahora ser muy cerrado ya ir al extremo, pero ahí está. Pero hay que reglamentar. Una cosa es reglamentar, otra cosa es lo que hacen hoy en día, que llevan al extremo y dicen acá no pasa nadie y no se hace nada. Pasa lo mismo con las llamadas. Me parece que está mal también. Somos 7, 8 radios, vos decís, no le libera al jugador, ¿verdad? Pero vos le liberás al jugador todos los días para que hable. Te llama una radio, después te llama otra página, después te llama una de la web, después te llama otro del Instagram, después te llama del interior, después te llaman, y al final el jugador, si es que vos no le reglamentas, desde las 9 de la mañana hasta las 3, las 4 de la tarde se pasó hablando por teléfono. Pero el jugador puede decir no también, Jota, o sea, cuando está liberado. Pero por eso, pero hay que reglamentar, o sea, no, pero hacer programado. No, sin duda, claro que plantel vos le tenés que reglamentar. Tiene que estar organizado. En el caso... Pero sí, creo que acá nomás se lleva a un extremo de que ya ahí, porque además Cerro trabajaba muy bien en lo institucional, en el tema audiovisual y demás. Yo no sé qué pasó, ¿verdad? Pero están con menos contenido. Capaz que si seguían en la misma línea con personas que estaban trabajando antes, a lo mejor hacían este tipo de comunicación, ¿verdad? De la pensión, claro, de cómo se está trabajando, desde lo habla... institucional, sin necesidad de abrir la puerta a un periodista externo, ¿verdad? Claro. En el caso de lo que dice Fede, por ejemplo, se puede programar. Yo acá al aire le dije al presidente de Olimpia, creo que fue, le dije que yo no conozco todavía el nuevo complejo del Olimpia, ¿verdad? Y sería bueno hacer una recorrida, ¿se acuerdan ustedes que yo le dije? Y sí, vamos a hacer, pero es mentira, es una promoción para ellos, ¿verdad? No, pero es imposible. Bueno, no sé. Vamos al partido. Y arrancamos con Cerro. Prepara después a Chiqui, mi querido Cristian, por favor, y al técnico de Sol Pumpido. Estuvo muy enojado Pumpido anoche con el referato. La mano de Lucena no fue penal. No. Para mí no. Para mí tampoco, o sea, ¿por qué se enojó tanto? Después... Me quedé viendo ayer hasta las 11 de la noche el programa post partido y no, para mí no. No volvió a ver, ¿verdad? Habló post partido y no le mostraron. Yo creo que sí, él se queda con eso. Y aparte se queda con la impresión de que le cobran un penal que para mí fue también, no sé. El penal que le cobran a Cerro para mí fue, ¿o no? ¿Para vos? Sí, claro. Penal. Entonces queda con la impresión de que, bueno, justo nos cobran un penal por mano y al final y aparte fue el árbitro se recuesta, claro. Y el árbitro se recuesta en la jugada de la mano, que es muy... No, pero la mano no. Muy discutible al final. Eso no es penal, no, porque sobre todo por la dirección de la pelota. No, doble rebote, además. Esa no, pero a lo que voy es que cuando ocurre una situación como esta, el árbitro tiene 1000 razones para cobrar y otras 1000 razones para no cobrar. Sí. Entonces el técnico se queda con, hizo la más fácil, no nos cobró y listo. Sí. No, igual yo creo que la mano de Lucena no es cobrarle ni acá ni... Totalmente. Pero hasta dónde... sobre todo por la dirección que llevaba la pelota. O sea, la pelota sale de... que es lo que siempre... Lo que hemos hablado acá con Ever Aquino. Cuando él fue a un partido de Vélez, me acuerdo, en la Sudamericana,
y hay una mano que era incluso mucho más grosera que la de Lucena, una mano abierta así, el brazo levantado tipo la de Coronel, ¿verdad? En la final. En la final. Solo que hay una peinada muy cercana al brazo, ¿verdad? Peina el jugador y la pelota se iba ya al córner. O sea, ¿dónde va la pelota? Es, para mí, dentro de todos los requisitos, muchas veces hasta es más importante que la naturalidad o no de la mano. Para mi forma de ver, esto es criterio, ¿verdad? De cada uno, porque al fin y al cabo la mano es por esto. En todos los elementos que deben reunir o a ser considerados, mejor dicho, para que se cobre mano. Para mí el principal, antes de la posición natural incluso, a mi modo de entender, es la dirección de la pelota. Pues si vos tenés una mano que no está muy abierta, está medio pegada al cuerpo, no pegada, porque ahí no hay nada que discutir, pero no amplía mucho el brazo, no. Pues la pelota va al arco y no está bien pegada al cuerpo, para mí es penal. Ahora, como la de ayer, si el rechazo luego es para afuera y otra vez la mano está ahí, no es penal eso. Hubiese sido distinto en todo caso si salía del área pero alguien esperaba el rebote, no había nadie ahí. No había, o sea, todo depende de la situación. Para mí, yo insisto, antes que la naturalidad o no de la mano incluso, está la dirección de la pelota. A mi modo de entender o de ver el fútbol. Después, bueno, los referees cada uno tienen su manera y entre ellos tampoco se ponen de acuerdo, ¿verdad? Pero iba a ser más grave si cobraba penal y no tomaba esos argumentos, sí, porque bueno, se pasan diciendo de que ahí hay criterios y no, que Jota, para mí si cobraba penal era claro. No, ahí en esa jugada no hay criterio, en esa jugada hay reglamentación. Cierto. Claro, porque es que Nico, yo desde el reglamento también te puedo buscar la vuelta de la mano, no está, no es natural, no es de rebote. El jugador de Sudamérica cabecea por el Pica Lucena y ahí se le cae por la mano. No es más tan determinante eso, depende todo del contexto, ¿verdad? O sea, si por más que sea de rebote, pero la pelota va al arco, no te salva el rebote. O sea, ya no es más tan determinante que si es rebote y pegan la mano, ya no es penal, ¿verdad? Depende de la jugada. Además, ahí se puede entender, no en este caso, porque la pelota va hacia afuera, pero si el remate iba hacia el arco, se puede entender que también el jugador acomoda la pelota con la mano, por la manera en que se da esa situación, ¿verdad? Pero en este caso creo que no, porque la pelota no iba hacia el arco. Yo estoy con Chipi, si va al arco, es penal. Sí, por más que esa mano famosa, salvo que esté pegado contra el cuerpo, ¿verdad? Sí. Pero si esa mano que está, por más que esté vos acá paradito bien, pero tu mano no está pegada al cuerpo, y hay un remate al arco, es penal, es mano penal. Sí, por más que el arquero creo yo, ahí en el camino, ¿verdad? Cualquier cosa le puede pasar al arquero, ¿verdad? Se le escapa la pelota por decir una tontería, ¿verdad? Yo también pienso de esa manera. Bueno, ¿por qué lo gana Cerro, muchachos? Está enchufado el equipo del Chique, ayer jugó muy bien. ¿La figura del partido fue para ustedes, Nico? Para nosotros, Carrascal. Un alza futbolístico enorme con lectura de juego impresionante. En todas las jugadas claves del ataque de Sudamérica estuvo él. Incluso una dentro del área que remata ya el jugador de Sudamérica en la parte exterior de la red y otra vez él es el que le cierra el ángulo de tiro, ¿verdad? ¿En qué mejoró Carrascal, que arrancó tibio y terminó? Ahí entra la discusión. Para mí Carrascal siempre jugó bien. Pasa es que Carrascal tenía el problema de que Cerro estaba acostumbrado a Villasanti, al volante que rompía, que chocaba, que metía, que empujaba. Y Carrascal es un volante posicional que no tiene agresividad para la marca. Él juega como iniciador de juego. Y Cerro se adaptó a Carrascal, claro, ¿verdad? Sí, por eso hoy Lucena no es tan determinante en la iniciación de juego como era antes, cuando Villasanti no le daba ese pie, le daba empuje y Lucena era el que repartía juego. Pero en eso subió 2 puntos, 3 si querés, Carrascal, es más intenso ahora. Sí, porque al comienzo era un poco lento, Jota. Es que el equipo después de River cambió. El equipo hasta antes de River era como que estaba jugando bien, pero en un cierto nivel que no le estaba alcanzando. Volvió a tener aceleración. Lo de Alan también, el tándem derecho que tiene hoy Cerro es muy intenso. Antes era casi todo por izquierda, ¿verdad? Pasaba Vargas cuando apareció con Aquino,
pasaba Alan cuando apareció con Aquino. Hoy se define por izquierda, pero hoy uno no dice el tándem izquierdo de Cerro está por donde más ataca, todo pasa por derecha. O sea, la intensidad de Cerro también cambió después de ese parate que tuvo, creo que fue por las eliminatorias. Hoy es casi lo mismo que en la apertura 2020 con Espínola y Enzo Jiménez, me parece. Sí. Porque en ese momento alabamos bastante ese sector derecho. Y hoy Chiqui encuentra en Alan Benítez lo que había encontrado con Enzo Jiménez en su momento. En aquel momento. Y Carrascal hoy, todas las pelotas siempre pasaron por Carrascal. Siempre. Desde que llegó debe ser el jugador que más veces tocó la pelota en Cerro Porteño. Pasa que él no tiene pase entre líneas, él no tiene cambio de frente, él tiene juego colombiano cortito. Y hoy tiene juego colombiano paraguayizado. O sea, deja de entrar en el mismo lugar de donde salió. Él tenía ese vicio del colombiano que ya te tocó el chileno, que ya te tocó, te trianguló, te ganó el espacio y te volvió a tocar hacia el costado y te volvió a tener otra vez enfrente para volver a tocarte. O sea, como que te gambetea y te espera y te vuelve a gambetear. Y hoy es paz, toca y ya abre. Inclusive él le hace el pase a Aquino para el gol en el Clásico, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Empieza la jugada con Boselli, Boselli retrasa y es Carrascal quien habilita. Cierto. Fue un pase al costado, es cierto. Diagonal de Beto. Sí, exactamente. Pero fue un pase que termina siendo ese es muy productivo. Sí. Alan Benítez, ¿qué hizo Chiqui para llevarlo a este nivel? No sé si es el mejor Alan Benítez. No, yo creo que el jugador vino bien entrenado, con ganas, y se terminó de entrenar bien en el equipo para lo que necesitaba, porque al comienzo le costaba. Él trasladaba mucho, quería decidir él. Hoy no traslada, fíjate, hoy para, toca y busca sociedad, que es lo que propone Cerro. Hoy se mete para adentro y juega, antes de eso le costaba. De hecho yo decía, él no puede volantear porque él tiene la cancha de frente, él atropella nomás. Y hoy está volanteando, y eso es porque se trabajó evidentemente con él, para que entienda el circuito, para que entienda de que tiene apoyo, de que tiene gente cerca, que es lo que propone ese estilo de juego. Pero está muy intenso, está muy bien físicamente. Sí. Boselli, los movimientos que hace Boselli siguen siendo de clase, ¿verdad? Porque la verdad que cómo se mueve es impresionante, pero ayer, ¿qué hizo de distinto? Y para mí le da orden, viste que es el debate que siempre tenemos con Nico también, de gente grande, ¿verdad? Y acá alcanza. Yo digo, Boselli, porque ayer antes del gol los movimientos que hace, hoy ponía el ejemplo, justo hablábamos sobre eso, ¿verdad? Si vos decís Boselli juega en Pinoza, mañana juega con Cerro y no la va a tocar contra Pulpito y Patiño, y la próxima semana juega con Cerro, no la va a tocar contra Pulpito, y juega contra Cerro, no va a tocar. O sea, si vos tenés 10 equipos con Pulpito y Patiño, no la va a tocar, le va a costar, o va a tener que salir más lejos a jugar él. Pero acá encuentra el espacio para su ritmo, y en ese espacio pero para acá su ritmo acaso no tenemos los centrales más agresivos, más ñaró, más sí, pero no con la velocidad y el achique a la mitad de la cancha. Fíjate, Guaraní con Roberto Fernández y Marco contra Libertad jugó todo el partido en su campo. Después del 1-0 salieron. Después del 1-0 salieron. ¿Pero es directiva eso o es costumbre de los jugadores? ¿De característica de los jugadores? No, en este caso de Guaraní yo creo que hoy su estilo de juego de la segunda rueda está jugando así. Pero la verdad que es costumbre también, Jota. O sea, ¿cuántos equipos uno ve que los centrales están de Paraguay, digo? Sí. No hay muchos. Y no, porque muy pocos. Normalmente tenemos en esas posiciones jugadores grandes, de trayectoria, ya que no tienen ese recorrido. El volante central y los centrales, en la mayoría de 10 equipos, 7, en su mayoría tienen centrales más de 30 años, y sus volantes centrales también. Entonces él en ese sentido encuentra muy bien el espacio, y él donde tiene espacio es superlativo para mí, demasiado inteligente para jugar. ¿Cómo lo vieron a Claudio Aquino, Nico? Y como siempre, de repente él exagera con lo individual y no le está saliendo. El gol le levantó un poquito el nivel anímico fundamentalmente, y cuando toca de primera elige bien las decisiones que tiene que hacer con el balón. Es muy provechoso para Cerro Porteño, pero con mucha facilidad en el intento. Es cierto que da gusto ver jugadores que intentan, ¿verdad?
De hecho, ¿cómo se llama? El Vinicius, por ejemplo, es un jugador que intenta y de 20, 1 o 2 le sale bien, ¿verdad? Porque él intenta, cree que es el dribleador y no le sale. Entonces eso mismo, guardando la distancia, hace también Aquino, y cuando le sale abre mucho camino. Ayer, para lo que él pretende, fue determinante el lateral izquierdo de Cerro Porteño, Rivas, porque le abría el espacio para que él meta las diagonales donde encontraba la asociación con Pica Lucena y con Carrascal, que fue determinante para romper la línea defensiva de Sol de América. Aquino, J, Fede. Bien para mí, dentro de lo que él habitualmente aporta. Yo creo que él no es, aunque tuvo algunos momentos, ¿no? Pero creo que no es el jugador que va a sacar nota 9 o 10 en todos los partidos. Me parece. Y cuando no es determinante arriba, sí, pero... Ahora, funciona colectivamente. Eso, al igual que sí. Carrizo. Carrizo me parece tampoco es de aquello que todos los partidos te va a agarrar la pelota, va a encarar a 10, va a marcar un gol de media cancha o algo por el estilo. Pero me parece que dentro de un funcionamiento colectivo se entienden bastante bien y por supuesto que esto resulta favorable a Cerro. Lo quiero saludar a Rodrigo Rojas, que está en línea. Rodrigo, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, Rodrigo. ¿Vos qué análisis haces del partido de anoche? ¿Qué te dejó el juego ante Cerro? Sí, obviamente que el resultado es muy categórico, ¿verdad? Pero fue muy efectivo. Ya de inicio de estar ganando a los 3 minutos, creo que le facilitó mucho el trámite. Nosotros lo tuvimos para empatar, digamos, en el primer tiempo. Sobre todo ellos creo que llegaron estas 2 oportunidades y convirtieron, tuvieron mucha contundencia. Nosotros tuvimos 1 o 2 también claras, que en una el arquero saca muy bien, en otras no terminamos de definir bien, en una recuperación en campo de ellos. Y en el segundo tiempo también, ¿verdad? Tuvimos algunas situaciones, ellos hicieron el tercero y, digamos, el trámite, obviamente ellos tienen un estilo de juego muy bien ejecutado, de mucha circulación, de movimientos automatizados que saben hacerlo muy bien. Y así todos nosotros en algunos pasajes pudimos instalarnos en campo de ellos, pudimos generar situaciones, pero en este tipo de partidos, si no convertir las que tenés y el rival con la jerarquía que tiene hace pesar sus situaciones a favor y termina como terminó ayer. Esa es la realidad, ¿verdad? En contra este tipo de rivales uno tiene que estar al límite de concentración, tratar de que el margen de error sea nulo prácticamente para tener equiparar, digamos, un trámite o un resultado. ¿Qué te dijo el referee cuando lo charlaste ahí en la jugada del penal, que finalmente cobró otra cosa? Que la jugada ahí, digamos, en vivo, estando ahí, se ve que le pegan la mano a Pica. Y obviamente que nosotros en la repetición que él ve, que después está claro, ¿verdad? Que el reglamento indica que es porque le pegan la cabeza primero a él y después en la mano, es no sancionable. Si hubiese sido de la cabeza de Casal directo a la mano de Pica, sí era para cobrar, porque estaba en una posición antinatural, pero como le pegan la cabeza primero a él, eso le anula realmente a la sanción. Y bueno, para el reglamento actualizado está bien al final, ¿verdad? La no sanción. Claro. Está bien. Es lo que te explicaba, ¿verdad? O trataba, uno trata de hacer la lectura del labio y cuando ve la repetición y estabas vos, estaba un compañero tuyo también y él tratando de explicar su decisión, ¿verdad? De medio también del momento del partido. ¿Qué faltó para concretar esas jugadas, Rodrigo, que estabas manifestando recién, donde tuvieron ustedes oportunidades, se habían acercado al arco de Cerro por momentos? Hablabas de la importancia de convertir ante estos equipos y más cuando estos equipos están embalados, ¿verdad? Cerro viene de unas victorias consecutivas, está peleando el campeonato. Ustedes también era importante asegurar esos puntos para estar mucho más tranquilos, pero ¿qué faltó ahí en la definición? ¿Qué faltó arriba? No, y básicamente es creer más en nuestras cualidades, ¿verdad? Como equipo.
se veía, sentíamos por momentos que estaba para jugar, para generar situaciones. Tuvimos la pelota en algunos pasajes donde tuvimos para ser un poco más punzantes o animarnos a terminar mejor la jugada. Por ahí forzábamos algunos pases entre líneas que no estaban muy claros, y ellos aprovechaban esas recuperaciones para hacernos correr para atrás, y digamos que una diferencia básicamente de jerarquía, ¿verdad? En donde ellos sí tuvieron la contundencia necesaria, supieron acertar en los momentos clave del partido para jugar con mayor tranquilidad, porque es un resultado bastante categórico. Yo creo que más categórico que el trámite, ¿verdad? El trámite por ahí uno no sentía que nos metieron en un arco, que generaba un montón de situaciones. Sí, ya cuando estábamos abiertos tuvieron varias posibilidades de contraataque, así vino el tercer gol, pero digamos que están ellos, como decía, en un momento donde todo le sale, están con la confianza al máximo, están individualmente, están con un nivel muy alto, la mayoría de los jugadores, el que entra también convierte, así que es una mezcla, ¿verdad?, favorable que tienen y que se nota en este tramo final, y por algo alcanzaron la punta, por algo pasaron a ser directamente los principales candidatos al título. Entonces esa diferencia pesó en el final, yo creo. Rodrigo, Nico, soy un abrazo respetuoso. Nico. Me gustan mucho las condiciones técnicas de Da Costa, y me parece que falta sacarle mejor provecho a él de las condiciones que tiene. Devuelve bien, pivotea bien, como decimos nosotros, es muy técnico, pero la mayoría de las pelotas que recibió ayer recibió de espaldas al arco. Yo no sé si hay superposición con Toledo, pero ¿qué es lo que hace falta para que por lo menos de 5 pelotas, 2 o 3 él reciba de frente al arco, como para que pueda sacar mejor provecho de sus condiciones técnicas? No sé si coincidís conmigo. Sí, ayer, Fran, yo creo que en algunos pasajes, al no tener mucha participación, como que se retrasaba mucho y a veces hasta llegaba a la línea de volante para pedir la pelota, y en esa zona él no es muy trascendente, ¿verdad?, para su juego, porque necesita recibir en 3/4 en adelante para resolver, y por ahí la dinámica del juego, digamos, conspiró contra eso, porque muchas veces nosotros éramos de recuperar y tratar de terminar verticalmente muy rápido. Las pocas veces que intentamos circular, dar la vuelta 2 o 3 veces para que el equipo se instale en campo rival, fue cuando él recibió con un poquitito más de ventaja, y a partir de ahí yo creo que también se nota, ¿verdad?, cuando él tiene esa claridad, porque tiene muy buena técnica, se perfila muy bien para recibir, aparte que el físico le ayuda bastante porque es bastante grande, y pese a eso tiene mucha agilidad y habilidad. Entonces igual son partidos, ¿verdad? Muchas veces el juego del equipo también influye mucho en ciertas actuaciones individuales, porque cuando no le dan las posibilidades o las herramientas necesarias para que se luzcan, cuesta más, ¿verdad? La próxima de ese cabezazo debería ir al ángulo, ¿no? Y así estamos hace un tiempo. La próxima la vez pasada contra Guaireña también en un córner gané bien y se me fue cruzado un poquitito, y ahora con el otro palietal me salió al palo, ¿verdad? Pero bueno, igual bueno, ahora porque estoy llegando, me estoy sintiendo bien físicamente, entonces eso también es importante, porque recién hace un par de fechas que vengo jugando así con continuidad 90 minutos, y estamos en un tramo decisivo para nosotros, donde estamos en varias peleas al mismo tiempo en un mismo campeonato, ¿verdad? Porque estamos peleando en el acumulativo para la Sudamericana, tenemos la Copa Paraguay, tenemos el promedio, ¿verdad?, el tema de sacarnos también encima, ya nos sacamos el tema del descenso directo, ahora falta lo del promedio, de la promoción, digo, y bueno, un plantel que tiene muchas cosas en la cabeza, y que con esa pequeña mochila estamos tratando de sacar los partidos adelante, y bueno, ayer no pudimos. El hecho de que vos en gran parte del segundo tiempo acompañes más arriba,
¿Salió así por el partido que se quede más Godoy o eso está convenido? No, por características mismas, Fer es más posicional, el clásico volante central, como el Cerro de Carrascal, ¿verdad? Tiene esa característica de darle mayor equilibrio al equipo. Y también es que estaba muy bien, digamos, el clima estaba ideal para tener el despliegue, llegar al área rival, acompañar los ataques, estaba linda la cancha, el ambiente, o sea que todo eso ayuda muchísimo para que uno pueda sentirse más suelto, ¿verdad? A la hora en el aspecto físico, sobre todo porque te tiene que ayudar, ¿verdad? Tiene que acompañar el estado físico para que uno pueda tener, ¿verdad? el constante ida y vuelta, y después, sobre todo contra un equipo como Cerro que es bastante dinámico y te hace correr mucho para atrás cuando te agarran más en defensa. Hola Rodrigo, JJ Gómez te saluda, un placer escucharte. Para preguntarte un poquitito sobre el profe Pumpido. Normalmente vemos que sus partidos son muy directos, o sea, su forma de plantear es un equipo agresivo, duro, bien cerrado en el medio, donde propone fuerza, pero muy directo. Y te tocó a vos estar en equipos a lo mejor de mayor trámite, ¿verdad? El último Olimpia, aquel Cerro Porteño, en O'Higgins. Normalmente estuviste en equipos donde tenían mayor manejo de balón. ¿Eso no está en su propuesta o no se ve nomás de afuera? Lo que nosotros normalmente vemos es que es muy pelota dividida. Sí, es la lectura correcta porque también influye mucho para la situación del equipo, del club, ¿verdad? Lo que no estamos jugando, digamos, yo creo que influye mucho en la cabeza del entrenador para plantear los partidos de esta manera. Por eso también en la formación tratar de no perder mucho tiempo con la circulación, de terminar la jugada, de tratar de no quedar mal parados. Son, digamos, funciones que tenemos de acuerdo a la necesidad, por así decirlo. Digamos que por características de jugadores podríamos intentar hacer otro estilo de juego, pero las veces que lo intentamos no nos acompañaron los resultados, por eso volvimos a cambiar, a ser un poco más pragmáticos y más resultadistas, por así decirlo, y en los partidos anteriores no había salido bien, ¿verdad? Teníamos que ganar 2 partidos seguidos contra 2 rivales directos. Y como te digo, incide mucho, yo creo, en la parte psicológica, ¿verdad? El saber que no estamos jugando la permanencia, o sea, hasta la fecha pasada, ahora nos sacamos esto de encima, ahora tenemos otro objetivo a corto plazo que es el mano a mano prácticamente con Duque de la promoción, y bueno, y así vamos a ir a fecha tras fecha, pero el entrenador tiene la idea bien clara de lo que queremos y es importante para Sudamérica, yo creo, a esta altura mantener un cuerpo técnico durante todo un torneo, que no lo venía haciendo, que también yo creo que una de las razones, los motivos por el cual también se está peleando la tabla de los promedios. Bueno, en este campeonato sacamos bastantes puntos, somos un equipo que normalmente da pelea en todos los partidos, aunque los resultados no nos acompañen, y bueno, ojalá, verdad, que nos saquemos encima de esto pronto y después con la cabeza más liberada poder aspirar a otro estilo de juego, a proponer más o a aspirar también para pelear cosas más lindas, ¿verdad? Porque ahora estamos peleando por cosas que no son muy agradables. Rodrigo, una cuestión personal. Pasaron 13 torneos de manera consecutiva en los que siempre estuviste en Cerro Porteño o en Olimpia, siempre como protagonista de los superclásicos. Este fue el primero en el que te toca estar en otro equipo. ¿Cómo viviste estos partidos entre Olimpia y Cerro Porteño, siguiendo tu carrera como futbolista profesional, pero sin ser parte de uno de estos dos equipos? La verdad que el partido pasado ni siquiera pude ver porque
justamente nosotros jugábamos después del clásico y nos tocaba ir ya a la cancha cuando empezó el partido. Así que fue diferente, sin duda, ¿verdad? Después de tantos años de estar ahí, al menos en la cancha en todos los partidos, después el partido anterior, el de la primera rueda, lo vi por tele, que fue en para uno, pero ya sin la efervescencia de antes, obviamente, ¿verdad? Para ninguno de los dos equipos, obviamente con el recuerdo más reciente de que tengo compañeros todavía en Olimpia y con la situación que están pasando, pero que uno cuando está digamos, compitiendo en otro equipo, muchas veces se te va, ¿verdad? El fanatismo, uno tiene la cabeza puesta en el lugar donde está y nada más, ¿verdad? Eso me pasa a mí. Estoy muy enfocado ahora en terminar bien el año con Sudamérica, que se cumplan los objetivos que tiene el club, tratar de terminar bien. En lo personal también, ¿verdad? Fue un año bastante complicado, terminar jugando, terminar con buen nivel, buen ritmo y con el objetivo cumplido para que, bueno, el año que viene sea mejor, ¿verdad? Rodrigo, y ya que estamos, para aprovechar tu conocimiento y la claridad fundamentalmente con la que analizas todo, ¿cómo ves este tema de la selección? Otra vez estamos a horas nada más del partido y contra Chile, que tenemos que ganar, la gente habla de presión sobre los jugadores, que es más cabeza que futbolístico, el no ganar en el estadio, la dificultad que se tiene con estos jugadores que quieren clasificar a un mundial y se está haciendo cuesta arriba, ahora con nuevo cuerpo técnico de vuelta. ¿Cómo estás viendo esto que se viene? Y el tema de que haya nuevo entrenador siempre para todo, ¿verdad? Para la prensa, la gente, los jugadores mismos, renuevan la esperanza de cierta manera. Lo importante es que sigue teniendo posibilidades. Mientras eso exista, los muchachos van a intentar, y eso es lo bueno, ¿verdad? Donde nos toque apoyar, siempre hay que darle buenas vibras, porque es muy importante eso para ellos, porque están haciendo un esfuerzo muy grande por venir, hacen viajes muy largos, ni siquiera pueden ir a saludar a la familia, van directo a concentrar, o sea, un montón de cosas que pasan y que son los primeros que quieren hacer bien las cosas y que a Paraguay le vaya bien. Y todavía estamos con posibilidades concretas, y mientras eso suceda, yo creo que hay que seguir creyendo y ojalá que se pueda sacar buenos resultados en este combo. Y coincidí que es más cabeza que futbolístico para que los jugadores estén tranquilos. Necesitamos justamente eso para sacar un buen resultado. El técnico no dijo tan directamente, ¿verdad?, que es más importante ganar casi de cualquier manera antes que lo táctico. ¿Va por ahí el tema? Y por el momento en que se está, la cabeza es muy importante, sin duda, pero también tiene que acompañar, ¿verdad?, el fútbol, y tenemos jugadores para eso, así que ojalá que acompañe todo. Aparte ya se va a llenar, o sea, se puede jugar a estadio lleno, entonces, todo eso tiene que sumar a favor, y ojalá, ¿verdad?, como paraguayo, como de la selección, como es compañero de la mayoría de los que están ahí, y hasta gente del cuerpo técnico que llegó, o sea, nada más que enviarle buenas vibras a todos, porque siempre uno quiere verle bien a sus amigos, ¿verdad? Por último, Rodrigo, hace rato decías, venís jugando 90 minutos, venís jugando seguido, ayer te sentiste bien y se te vio mucho más entero, ¿verdad? En todos los momentos, en todo momento jugando, corriendo, presente en cada disputa de la pelota, jugando, tratando de jugar a la pelota también. ¿Pensás que este es el momento de volver a tener ese nivel que te hemos visto siempre, de un Rodrigo entero, así como estás ahora? Sí, es lo que yo quiero, ¿verdad? Porque fue un año muy difícil en todo sentido, y obviamente que eso te afecta en lo físico. Primeramente, yo tengo una característica de juego que necesito estar bien físicamente, porque es una posición muy
mucho despliegue, de mucho esfuerzo, y cuando no estoy bien físicamente se nota en el juego, se nota en el equipo, y tengo que partir por ahí. Entonces estoy ahora volviendo a sentirme digamos entero, como dijiste, en la parte chica, digamos que se da cuenta, ¿verdad?, durante el partido mismo, cuando las piernas te dan todavía para más. Y bueno, esas sensaciones hacía mucho que no las sentía, y con el correr de los partidos la voy teniendo nuevamente, y sin duda que por más que ya se acabe el año, quiero terminar muy bien, y a partir de ahí yo creo que en la pretemporada tratar de volver a continuar con ese ritmo, con ese nivel, y volver a sentirme como antes, ¿verdad? Porque, como digo, ¿verdad?, muchas veces es lo que veníamos hablando de todo, la cabeza es lo más importante, y cuando uno no está bien en la cabeza, te afectan cosas emocionales, te traslada directamente. Entonces que para mí es importante, ¿verdad?, que termine bien este año tan complicado, y arrancar con nueva vida el próximo. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo. Saludos para todos, gracias. Rodrigo Rojas. Lo escuchamos a Chiqui Arce, técnico de Cerro, ¿sí? A Juan Pablo Pumpido, también técnico de Sudamérica, y lo tenemos también allí a ver, ¿a quién más? A Leonardo Rivas, jugador de Cerro. A ver. Que lo jugamos, yo creo que de manera muy correcta, a no ser algunos lapsos del primer tiempo, unos 10 o 15 minutos en donde comenzamos a jugar un ida y vuelta, ataque con ataque, que no era lo que nos convenía mucho. Después ajustamos, el segundo tiempo lo comenzamos jugando muy bien, controlando el juego con dinámica, con pases seguros y buenos, triangulando bastante, forzándolo al rival en su última zona, y lo ganamos de manera muy merecida. El hecho de que el rival haya ejecutado una presión intensa en el mediocampo, ¿favoreció a Cerro para encontrar espacios y ser eficaces a la hora de atacar? Yo creo que nosotros venimos en alza en el rendimiento ya hace una buena cantidad de partidos, por eso las últimas 5 victorias seguidas. Hemos convertido bien, si mal no recuerdo, 10 goles en esos 5 partidos, no nos han convertido. Habla a las claras que el equipo está concentrado, está bastante enfocado en el objetivo principal, que es llegar a conquistar el título. Hoy, después de mucho tiempo, hemos podido alcanzar la punta e igualar al rival que estaba en la primera colocación, y vamos a tener esta semana algunos días de descanso y de poner a todos a punto, porque para este partido al menos estábamos prácticamente todos a disposición, y eso hace que el equipo esté más fuerte y nosotros tengamos más opciones para poder utilizar durante los partidos. ¿Ceder el balón al rival y aprovechar la velocidad de sus jugadores fue parte de la estrategia? Yo creo que fue una situación de juego, no era algo previsto, y imagino que se refiere a ese tiempo que yo dije en la primera, antes de la pregunta, evaluando el partido, sobre tu consulta, unos 10-15 minutos en donde el juego se hizo mucho de ataque por ataque, de ida y vuelta, y nosotros necesitamos pasar mejor, controlar el juego, tenerla bastante, que la posesión no sea solamente para poder pasar por un sector, y sí utilizar el lado derecho, el centro y el izquierdo, y después recuperamos eso, lo hicimos mejor, y así como dije al inicio, lo ganamos de una manera muy correcta. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Creo que el penal lo cobra demasiado rápido, y el penal nuestro analiza demasiado como para buscar algo para anularlo. Siendo dueños de la posesión del balón, ¿por qué le costó concluir las situaciones? Creo que la diferencia hoy estuvo en la eficacia que tuvo un equipo y otro. Creo que Cerro aprovechó las pocas que tuvo, y nosotros por ahí manejamos la pelota. Obviamente que el resultado marca por ahí algo diferente a lo que voy a decir, pero creo que el equipo hizo un buen partido,
manejó el partido, no dejó jugar cómodo a Cerro, pero bueno, ellos tuvieron 3 situaciones, la aprovecharon, se encontraron con el penal al inicio y por ahí les dio tranquilidad, y nosotros no pudimos terminar con la eficacia que sí terminó Cerro. Por cómo se dio el partido, ¿cuánto perjudicó a su equipo ese gol tempranero de Cerro? No creo que lo perjudicó en el resultado, obviamente, porque Cerro jugaba con la ventaja del 1-0, pero creo que el equipo a lo largo de los 90 minutos tuvo un buen rendimiento, por eso me voy con una sensación amarga por el resultado, pero de tranquilidad porque el equipo estuvo a la altura, compitió muy bien, lástima que el resultado marca otra cosa, pero yo por ahí tengo que analizar el rendimiento y lo que hicieron mis jugadores y creo que lo hicieron de buena manera. Siempre se habla de que cada fecha es una prueba para usted. Con esta derrota y con un Sol de América siempre preocupado en el promedio, ¿se siente con respaldo suficiente para seguir en el cargo? No contesto esa pregunta. Un análisis de la lucha por zafar del partido de promoción. ¿Sol de América está en condiciones de evitar ese partido? Desde que llegamos estamos tratando de zafar de todo. 4 fechas antes conseguimos el objetivo matemático de zafar del descenso directo y ahora el objetivo es salvarnos de la promoción. Ese es el objetivo inicial porque sabíamos que iba a ser un torneo difícil y que el equipo venía complicado desde antes con el promedio. Entonces el objetivo principal es ese. Un objetivo cumplido, mantener la categoría directamente. La lucha entre zafar de promoción, acumulativo y camino en Copa Internacional por Copa Paraguay. ¿Cómo conjugar todo eso y qué pasos debe dar Sol de América en este tramo final? Sumar, como dijimos de entrada, sumar. La lucha nuestra era por el descenso. El primer pasito está dado, que fue salvarnos ya matemáticamente del descenso directo. El segundo pasito es salir de la promoción y después lo que viene para arriba, tenemos la posibilidad en Copa ahora el miércoles de pelear un cupo por la Sudamericana y también por la general, pero nosotros tenemos bien claros los objetivos. Estamos terceros en el campeonato y todavía seguimos peleando por el promedio, así que trabajaremos para conseguir el objetivo primero de salvarnos de la promoción y después de por qué no anhelar a clasificar una copa. El mejor equipo, Unión Fútbol Club. Estamos muy felices por esta victoria, sabemos lo importante que era ganar este partido y bueno, ahora nos toca seguir por esta senda y poder ganar todos los partidos que quedan. Le han alcanzado al puntero, ya se eliminó aquello de la última fecha ganar y tener partido extra. Cerro siempre dependía de sí mismo, pero ahora la cuestión es directa, es la misión seguramente mantener el nivel, mantener el ritmo y poder gritar campeón. Sí, como sabemos, venimos trabajando muy bien en la semana, ahora este partido terminó, hay que volver a entrenar 100% en la semana para poder llegar al fin de semana, poder ganar nuevamente y seguir hasta el final para poder lograr el objetivo. En lo personal para vos, las últimas semanas quizás fueron distintas circunstancias que te terminaron colocando como titular, pero demostraste que estabas listo, que era un momento que podías aprovechar, jugaste un clásico, lo ganaste, 3 partidos siendo titular. ¿Vos cómo lo sentís? ¿Qué sensaciones tenés? La verdad que estoy muy feliz, muy contento por la oportunidad que me está dando, agradecerle también a mi compañero, a los profes, y nada, como te dije, a seguir trabajando y por llegar bien al próximo partido. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un ahorro programado significa asegurar el futuro de tu hija ahorrando el dinero para su ingreso a la facultad. Con Itaú Ahorro Programado podés ponerle fecha a lo que te propongas. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Asegura tu futuro comenzando hoy un ahorro programado ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza
podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cerrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, aquí estamos, 12:26. A ver, Nico, whatsapperos. Sí, señor. Muy bien, Cerro dice. Que Chiqui sea nuestro Ferguson, dice el 466. Quiero decir que si Lewandowski no gana el Balón de Oro, ese premio ya va a ser una joda, dice. Ya le robaron a Iniesta y a Ribery, dice el 117. La verdad que se merece Lewandowski. Es impresionante todo lo que juega y lo que mete. Comunicado este es sobre Darío Herrera, una situación lamentable por la que está pasando. Se pide donadores de sangre para el salonista Fede, sí, señor, que está en Ciudad del Este, en el Alto Paraná. En Presidente Franco. En Presidente Franco. Sí. Él estaba jugando por la selección de Presidente Franco, las eliminatorias, y en este momento está internado en el hospital de IPS de Ciudad del Este. Sí. Allí se pueden acercar los donadores de sangre. Y también solicitaban ayuda económica para solventar los gastos médicos de Herrera, que está en terapia intensiva. Está en terapia intensiva. Primero se dijo que dio negativo al dengue, pero el informe oficial hablaba de que dio positivo al dengue. Una pena. Y esto hace que tenga problemas respiratorios. Por ese motivo fue derivado a una unidad de terapia intensiva. Muchas gracias al 376 que siempre colabora espectacularmente con nosotros. Ayudín para Cerro, dice, hubiera sido el título cobrando la pileteada de Rivas, dice, penal. De la Cruz ni siquiera le tocó. El VAR, como siempre, apenas una sola vez repitió. Contigo por... ¿Cómo explican esa misma mano? Le cobraron a Arzamendia contra Colombia. Y después pregunta, ¿qué pasa si terminan puntos iguales? Si 2 equipos terminan con puntos iguales, hay un partido extra. Sí. Así que entonces... sí o sí hay un partido extra. Si más de 2 equipos hay diferencia de goles. Pero no es el caso. Acá va a haber... Aquí hay 2. Claro, por 2 equipos. Si terminan empatados va a haber un partido extra 3 días después. O sea, sería esa semana. Exactamente. Es decir, y en el Defensores del Chaco dice el reglamento también. En este momento, si por poner un ejemplo, los dos ganan sus siguientes 2 partidos y empatan en la última fecha, habrá un partido de desempate entre Cerro y Guaraní. Espero que lean este mensaje. Qué pena que en pleno siglo XXI ocurran todavía fallecimientos en plena actividad deportiva, que se pudo evitar exigiendo ese examen médico a todos los atletas, como se pide en los colegios para que los chicos se inicien en el atletismo. Gracias, dice. No sé por qué sale separado algunas palabras, pero es lo que pide y es lastimoso. Yo quiero decir algo acá, que tiene que endurecerse y cumplirse el tema reglamentario, porque está todo escrito. No es que hoy tiene que sentarse, mira, ocurrió esto y vamos a escribir. Está todo reglamentado. No debe comenzar un partido organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol mientras no haya ambulancia y por lo menos un paramédico. Y es responsabilidad del club local, que implica pérdida de puntos.
Entonces, tiene que hacerse cumplir. ¿Puedo ser grosero, Chipi? Sí. Le están cagando a Robert Harrison, presidente. Él no puede estar en todas. Nico le defiende. No es eso. Pero tienen que ser consecuentes los dirigentes. Yo estuve en la repartición a todos los clubes de los desfibriladores. Todos deben tener. Y las donaciones, para más son donaciones que también van a la UFI. Tiene que haber médico. No puede comenzar un partido si no hay ambulancia. La policía tiene que mirar. Para eso están 5 o 6. Claro que en torneos de primera vez y qué sé yo. Entonces, no, pechas de año, pues a nivel de 4, a nivel de amigos se arregla. Y después ocurre esto. Y entonces, ¿quién es responsable? Otra vez va a recaer en el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Pero Nico, los dirigentes, esta parte no vaya termino, Fede, perdón. Los dirigentes quieren que Robert Harrison continúe siendo el presidente o no quieren, porque con esto le están haciendo maniobras que van en contra de lo que él pretende. Pero los desfibriladores también alcanzan a todos los clubes de la UFI. A todos deberían alcanzar. El reglamento debe ser único. Así debería ser. Por eso, sí. Estoy de acuerdo, pero la UFI es un órgano de la Asociación Paraguaya de Fútbol. La FIFA dice no puede haber en un país 2 asociaciones distintas. Entonces, la UFI es cierto que tiene su independencia, pero es un órgano, está dentro del estatuto de la Asociación Paraguaya de Fútbol. No, tiene presencia hasta en el comité ejecutivo. O sea. Por eso, entonces no puede hacerse eso. Mañana, Chipi, quiero aprovechar. Mañana yo traigo documentos, pero definitivamente contundentes que perjudican al fútbol paraguayo y a la presidencia, sea quien sea el presidente. Y mañana yo les voy a demostrar con documentos lo que se está haciendo en el departamento de árbitros, que es gravísimo, es delicadísimo lo que está ocurriendo. Ya conversé contigo, mi querido Chipi, ¿verdad? Y mañana vamos a ver si nos atienden las personas con las que vamos a hablar, situaciones que no debería ocurrir en ninguna asociación del mundo. No sé es muy, muy delicada la situación. No sé qué está pasando, pero con lo que dijo CNM, de que nuestro arbitraje no está al primer nivel, y con lo que venimos viendo, realmente algo tiene que pasar, ¿verdad? Algo está pasando. Bueno, hablemos de Libertad Guaraní, señores. A ver, ¿qué le pasó al equipo de Jubero? Se cayó. Mirá que Libertad, estábamos hablando la semana pasada, que es un equipo que está buscando el funcionamiento, que no está del todo bien. Ayer hizo un partido normal. Me parece que Libertad no jugó al gran nivel como para decir, lo superó a Guaraní y no hay nada que hacer. ¿Qué le pasa al equipo de Jubero, Jota? Para mí lo esperó mucho. Viene planteando de esa manera y hoy no está soltando la gente que soltaba, ¿verdad? Que era el caso de Florentín. De hecho lo termina cambiando a Florentín. El Piru tuvo esa corrida que era lo que uno esperaba que haga 3 o 4 veces en el primer tiempo, sabiendo que la propuesta era esperar atrás. La corrida del Piru y de Josué eran fundamentales y no se tuvo. Josué trabajó muchísimo, pero hacia atrás, prácticamente nada en ofensiva. Después del 1-0 recién soltó Guillermo y ahí se pudo generar un poquitito más, pero en ese momento Josué ya pasó a jugar a la derecha e ingresó Marín. Creo que ingresó a jugar por ese costado. Marín por izquierda, Segovia por derecha. Y soltó después del 1-0. O sea, es como que Guaraní estaba intentando entrar en la desesperación y agarrarlo mal parado a Libertad y no lo pudo agarrar nunca de esa manera. Pero ¿y por qué plantea de esa forma, Jota? Bueno, estábamos acostumbrados a ver un Guaraní diferente, distinto. Sí, es que el Guaraní de la primera etapa fue con mucho vértigo, ¿verdad? Era un equipo que soltaba gente, iba al ataque, hacía goles, era contundente y terminaba manejando los partidos. ¿Qué pasó de esa potencia, de ese despliegue? Esa es la gran pregunta. Después de aquel partido con Cerro, donde le costó, donde tuvo poco poder ofensivo, le costaron los siguientes partidos. Después volvió a marcar, creo que con 12 y con Olimpia, volvió a hacer goles importantes, volvió a jugar de esa manera. Y después hay partidos que le cuesta, ¿verdad? Le está costando
volver a golpear primero y a partir de ahí manejar el encuentro. Ayer el Defensores también es cancha grande, ¿verdad? Le quedaba lejos de la manera en que lo planteó. Libertad no perdió pelotas importantes como para que lo agarren mal parado. Pero yo coincido también con eso, ayer lo decíamos, o sea, Libertad, sin ser el equipo que tenía el manejo total del juego por una sincronización, pasó a manejar el juego solamente con empuje y con un cierto orden. Pero jamás Bocanegra y Hugo Martínez fueron los dueños del partido, como en otro momento. Era ir y Enciso y Melgarejo y iban al ataque, y Bangioni pasaba y... No, por eso yo no quiero decir con poco, ¿verdad? Pero con un juego bastante normal, Libertad le ganó el partido. Le respetó más de la cuenta Guaraní. Le respetó. Faltó, parece que sí, soltar las amarras. Pero yo creo Florentino no se soltaba, no sé por qué no se soltaba él. Fue cambiado. Claro, le cambió porque evidentemente esperaba que se suelte y no se soltó. Hay una versión distinta de Guaraní desde la fecha 9. Extiendo esta estadística que pasé en el comienzo del programa de los 5 últimos partidos. Si tomamos como referencia los últimos 7 partidos, fecha 9 y fecha 10, le agrego a lo que ya conté. En la fecha 9 Guaraní empata contra Cerro. Desde ahí en adelante me parece se vio una versión distinta de Guaraní. Guaraní más mezquino ofensivamente hablando. Y después pierde contra Sol de América. Sí. Con Sol pierde y después gana con 12. Después empata contra Nacional y después le gana 12 de octubre. Sí. Pero por eso, si tomamos como referencia los últimos 7 partidos, perdió 2 de ellos. Había perdido contra Sol y el de ayer. Sí. Empata contra Nacional y recién vuelve a ganar 12 Olimpia. Cuando le gana, cuando le gana 12 y después le gana a Olimpia. Sí, los dos de visitante. Y después le gana a Luqueño. O sea, 3 victorias consecutivas, pero como Cerro no cedía terreno, entonces era como que todo estaba igual. Pero lo que voy es, me parece que se vio un Guaraní de la fecha 1 hasta la 8. Sí. Y de la 9 en adelante... No sé si este Guaraní está en declive, pero me parece que... Contra Olimpia no volvió a hacer ese Guaraní, no jugó... Sí, contra Olimpia también marcó, fue contundente. También, solo que fue contundente, ¿sabes? Marcó enseguida. Sí. Inclusive le empatan el partido y vuelve a reaccionar. Lo mismo pasó con Luque, al arrancar ya a veces empieza un mal cálculo de Duarte que le pica ahí, Fer que gana el fondo a los 10 minutos, 6 minutos gana 1-0. Hasta se puso 2-0 y el partido se le complica por la expulsión y por el penal que termina atajando David Vázquez, por ejemplo. Es cierto. A Huguito Martínez le pasó lo que le pasó a Sansón. ¿Tiene una piscina en la cara? Y perdió la fuerza. Sí. Cortándose el pelo. Sí, no pasa nada con el... ¿Qué pasó? Trascendente. Ayer el J marcaba una jugada que era la de Piru Contreras con él, donde desborda Piru por derecha, después decide mal, ¿verdad? Le termina superando ampliamente o no. Pero esa no es característica nomás lo del jugador J. No, él es volante central. Nosotros nomás le conocemos como gran generador de juego suelto. ¿Qué es el volante central? ¿Qué es? Tapón. Carrascal. El trabajo que hace Carrascal hoy. Capaz no es el que te mete la patada en el cuello, pero él siempre está ahí en el forcejeo, en la recuperación, recupera la pelota, para y toca. Así jugó siempre. Y deben darse cuenta los dos, Florentín y Huguito, que necesitan mayor intensidad. Por eso no fueron llamados a la selección, creo yo. Totalmente. Y Rodi también. Pues lo de Rodi también. Ayer el gol de Melgarejo, el último, es todo de Rodi. Sí. Él se desentiende completamente de la jugada y ya los tanto últimos en ataque como en defensa, claro, porque ya en ataque soltó. Los últimos 10 minutos él ya se paró ahí como un lanzador, tiraba de ahí, jugaba en una quintita por delante de la línea de la mitad de la cancha y no pasó nunca. Y un equipo tenía que hacer, si hacía lo mismo que hacía Guillermo por el otro lado, aunque sea en esos últimos 15 minutos cuando se desesperó Guaraní, iba a ser incontenible, porque pasaba Rodi, pasaba Guillermo y que se arreglen atrás los defensores, ¿verdad? Ya estaba Topo y estaba Fernández Cedrés, eran los dos más un tapón. Y de hecho Libertad queda con sus dos volantes de 9, lo deja Bogarín y lo deja a Melgarejo, que no son los grandes contragolpeadores, y el gol te hacen de contra ellos dos. Ahora fue incómodo, yo le vi incómodo a Fernández también, al zaguero de Guaraní, a Roberto, por lo que le propuso Libertad.
Y esperaron muy atrás. O sea, a mí me parece que Guaraní, es que al hacerte el gol Guaraní, normalmente te maneja el partido ya con espacio y profundiza. Entonces al profundizar te hace el equipo como para que en cierto momento ellos te manejen bien la pelota como lo hacen Marco y Roberto Fernández. Pero ayer no tuvieron en ningún momento el manejo de balón. De hecho, en ciertas situaciones de saque de meta, Libertad le tiraba los 2 puntas sobre los centrales. Lo obligaba a Serbia a tirar larga. Ahora, en el primer tiempo del partido, Jota, cuando empezó el partido, ya Guaraní tuvo esa actitud de no ser un equipo de ir arriba, porque Libertad estuvo mejor en esos primeros minutos. Sí. Hasta pudo haber marcado algún gol. Tiene que ver que, no sé, digo, para la falta de reacción, anoche Cubero no estaba ahí en la banca, hubiese sido distinto, no. O es nomás luego la característica de Guaraní en este momento. No, yo creo que es la forma en que lo planteó y en algún momento le dio resultados, y hoy a lo mejor no cuenta con todos los protagonistas. Pero no le va a alcanzar así, Jota. O sea, hoy hasta te vería, Guaraní sigue jugando así. Sí, pero algo y no tiene. sé si llega, no sé si llega a la par de Cerro a la última fecha. Pero si mantiene este nivel. Pero no son Guaraní de 5 o 6 fechas puntero, un Guaraní que todo el campeonato llegó a donde está, ¿verdad? No, claro, se tiene que despertar y cambiar de esta situación. Para lo que pasa es que hoy no tiene no tiene el mejor momento de Florentín. ¿Quién fue el mejor hombre ayer de Guaraní, por ejemplo? No, y ayer estaba complicado. Cuesta encontrar. Sí. Corrió mucho Fernández Cedrés, pero a Cedrés le daría el puesto de... Pero hizo un trabajo muy hacia atrás todo el partido, corrió bastante. Pero Fernando Fernández trató de clarificar en lo que pudo, ¿verdad? De jugar, de hacer jugar, de levantar centros, de distribuir. Bueno, ahí hay otro punto también, lo de Alfio, ¿verdad? Que uno dice, es un toro Alfio, y en ciertos partidos vos te das cuenta que es un toro, pero en los partidos donde vos necesitas que tenga un poco de lectura de juego no entra, que capaz era ayer, ¿verdad? Encontrar más espacio, o sea, no siempre tener que estar en un forcejeo, o sea, ¿por qué nunca puede parar y tocar? O sea, siempre está en un forcejeo, y hay veces que vos necesitas es que alguien pare, toque, se la dé a Ferfer y cambie de frente, y ahí desarmas toda la presión. De ese alboroto que te propone el rival tenés que salir una vez por lo menos, y al salir ahí el otro equipo ya rompe línea, tiene que volver y ya jugás. Claro, el que te estaba presionando ya tiene que volver a la posición para pararse otra vez y armar la figura, y ahí empezar a encontrar el espacio. Y ayer era Ferfer el único que tenía eso. O sea, nunca hubo una triangulación, un cambio de frente para hacerlo retroceder a Libertad de la comodidad de presionar arriba. Y eso es muchas veces tiene que ver por características. Hace rato hablábamos de Morales, ¿verdad? Que Morales es todo eso, de intensidad, pero hay veces que te encontrás con una defensa muy cerrada donde vos no necesitas que él solamente vaya y choque, necesitas que pare y toque. Guaraní va contra River en la siguiente fecha, Guaraní local, y en la fecha 17 contra Guaireña, en Villarrica. En Villarrica, con Guaireña ya. Puede enfrentar a River ya descendido. Esto, reitero, va a pasar hoy si Luqueño gana el partido, confirma el descenso de River. O lo puede hacer descender a River. O lo puede hacer descender. Y después tendrá una dura visita a Villarrica, porque en cualquier caso, por más que Guaireña ya asegure la permanencia para esa fecha, Guaireña va a pelear aún por la clasificación a la Copa Sudamericana. Si Olimpia gana hoy, si le gana a Luqueño, ¿River va a pasar a depender de sí mismo o va a depender siempre de lo que hagan los otros? Siempre va a depender de los otros. 7 puntos menos tiene River sobre Luqueño en este momento. Solo que hay un duelo directo entre River y Luqueño en la penúltima fecha. Esa es la... Ni siquiera es una ventaja, porque son 7 puntos y... Claro, 9 en juego. Y ganando ese partido solo puedes reducir 3. Después vas a seguir dependiendo de Luqueño en este momento, que es el rival más próximo. Después le pregunto por 12 de octubre de River, la victoria del 12 del viernes pasado, para redondear nomás el fin de semana de los partidos que se han disputado. Y después nos metemos en Olimpia, hoy que juega ante el Sportivo Luqueño y Nacional Guaireña. Antes, Nico, y lo escuchamos a Juguero en breve. A ver. Sí, antes de la pausa. A Rubiol, perdón. Este WhatsApp es por culpa de Federico.
¿Y si el torneo termina hoy? Dice, pregunta. Ese es por tu culpa, Fede. El 555, el 767 dice Olimpia Guaireña 17:45 con un calor sofocante de 45 grados, Copa Paraguay, Roque con la lengua afuera a los 20 minutos, no podía empezar a las 7 u 8. Cubas, ¿qué intensidad tiene? Este no puede ser más llamado una vergüenza, dice también el 767, hablando incluso de la selección de Cuba, ¿verdad? Sí, no, pero bueno, estoy de acuerdo en el primero, totalmente de acuerdo. Pero por el calor. Cuba es un buen jugador. Vieron la tabla del acumulativo, para Fede también. Qué lindo sería un solo torneo de 36 fechas. Está todo apretado ahí arriba. Y fuera promedio, dice. Y los dos últimos del acumulativo, tabla, Fede? Que son River y Sol a la vez. El acumulativo. Sí, hoy terminará el torneo. A ver, no, antes hoy terminará el torneo. Lo escuchamos a Rubiol, a Garnero y a Lorenzo Melgarejo, figura del partido. Bueno, la verdad que no estoy de acuerdo con esto. Me parece que hemos tenido un excelente rendimiento. El equipo se ha vaciado. Hemos luchado hasta el final y desafortunadamente no pudo ser. En los últimos minutos del compromiso hubo un intento de reacción, pero no bastó. Cedieron el balón y una desconcentración les costó caro. ¿Por qué cree que hoy la fórmula de contragolpear no funcionó? Bueno, respecto a lo que dijo primero, yo creo que nosotros la segunda parte hemos estado muy insistentes en buscar el gol del empate, y evidentemente cuando no tienes la fortuna de poder meter ese gol, pues puede haber una jugada desafortunada. Y bueno, sinceramente creo que el equipo ha estado a la altura, ha tenido mucho compromiso y estamos muy contentos a pesar del mal resultado. ¿Dónde estuvo el déficit de Guaraní que no le permitió llegar al empate? Bueno, yo creo que no hubo ningún déficit. Los partidos hay que jugarlos. Nosotros hemos ido de menos a más. La segunda parte hemos insistido, hemos querido empatar el partido, lo hemos dado todo en la cancha y al final no se pudo dar. Pero yo creo que el rendimiento ha sido excelente. Simplemente que este partido no se dio el resultado que esperábamos, pero vamos a seguir trabajando para ello. Partido desconocido del equipo por más que en la última parte de que intentó reaccionar. ¿No le parece que fue un planteamiento muy peligroso el de esperar demasiado? Bueno, los partidos muchas veces se tienen que ir madurando. Nosotros hemos empezado quizás jugando más en largo para intentar no tener problemas atrás, pero a medida que hemos ido avanzando el partido hemos tenido más el control del balón, y yo creo que la segunda parte ha sido el control por parte nuestra y bueno, simplemente que el balón no entró. Hemos tenido diferentes ocasiones y bueno, también es verdad que hubo alguna jugada desafortunada. Me parece que hubo un codazo de un jugador rival al rostro de uno de nuestros jugadores. Me parece que era merecedora de tarjeta roja y tampoco se dio. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Más allá del triunfo, ¿por qué le costó tanto marcar más goles? ¿Fue el apresuramiento o tal vez ansiedad? No, que lamentablemente es algo que nos viene sucediendo. En este semestre nos pasó varias veces. Hoy tuvimos la suerte de poder hacer uno, tener precisión y después manejar mejor los tiempos. Y igualmente tuvimos y desaprovechamos muchas situaciones como para poder terminar el partido un poco más cómodo, más tranquilo, sabiendo que estábamos jugando con un rival que se jugaba mucho y que iba a ir a buscar. Pudimos hacer el segundo ya faltando prácticamente nada, pero contento porque era un partido muy difícil y el equipo en todo momento quiso dominar el juego, controlarlo. Jugábamos contra el puntero, contra el equipo que había perdido un solo partido en lo que va del torneo, y a nosotros en este torneo nos costó mucho, perdimos mucho. Y bueno, sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero el equipo lo hizo muy bien y fue un justo ganador. Supieron manejar el trámite principalmente en la primera mitad. Posteriormente se inclinó por cambios de cortes defensivos. ¿Qué fue lo que buscó con ello? ¿De cortes defensivos? No, nosotros sabíamos que íbamos a tener espacio y que aprovechándolo, la gente que entró está capacitada como para poder resolver ese tipo de situaciones de juego. Era sabido que íbamos a tener más espacio, que las distancias iban a ser mayores, y los futbolistas que entraron tienen esas características y por eso buscamos ampliar la diferencia y jugar un poco más tranquilo. No se nos dio hasta el final recién. Otro muy buen partido de Lorenzo Melgarejo, siendo pieza fundamental en el equipo, llegando al gol y asistiendo. ¿Llamó la atención su no convocatoria a la selección?
pregúntenle al técnico de la selección. Estoy muy contento con el nivel que está teniendo Lorenzo. La velocidad en la salida para lastimar en los espacios en ofensiva, la clave que inclinó la balanza a su favor, ¿lo ve así? No, porque en el primer tiempo el rival redujo mucho los espacios, no estaba sencillo poder entrar, generamos alguna que otra aproximación que no terminaron siendo ataques por falencias en la resolución nuestra, y bueno, sabíamos que si corregíamos eso íbamos a tener las posibilidades, iban a estar, y haciendo un gol obviamente que el partido podía llegar a cambiar. Estamos jugando, como te dije recién, contra el puntero, que se jugaba un montón, se iban a abrir el juego, iba a haber más espacio, y de haberlo aprovechado antes hubiésemos jugado un segundo tiempo mucho más tranquilo. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Muy importante para nosotros, era un partido muy importante por el acumulativo que estamos jugando ahí arriba. Yo creo que fue un partido muy parejo, difícil, pero al final pudimos conseguir los 3 puntos. La velocidad en el ataque, en la búsqueda de espacio, ¿crees que fue lo que inclinó la balanza a favor de ustedes? Sí, yo creo que sí. Nosotros tenemos jugadores muy rápidos ahí arriba, que cuando salimos de contragolpe estuvo muy peligroso, y bueno, creo que esta vez pudimos aprovechar la ocasión de gol y pudimos ganar el partido. Y justamente comparando la primera etapa y la segunda etapa, en la complementaria se les dieron los espacios, Lorenzo. Sí, yo creo que creamos oportunidad en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Yo creo que en el primer tiempo no pudimos concretar, el arquero tuvo mucho mérito ahí, pero en el segundo tiempo pudimos hacerlo, y bueno, ya ha sido en el partido que ganamos el partido. Para vos, en lo personal, partido redondo se podría decir, Lorenzo, es el rendimiento que buscas. Sí, yo siempre cada partido intento buscar el rendimiento más alto, siempre intento. Bueno, creo que este partido me salió otra vez y bueno, conseguimos la victoria, que eso es lo que buscamos siempre. Por último, en el primer tiempo te estaban enfriando la zona lumbar, la espalda, ¿qué pasó allí? Sí, tenía un problema de la zona de la espalda y en el músculo, que tuvo una contractura, pero después tuve que hacer un poco de masaje, calentar un poco y seguir el partido. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Mucho más, sentir más. Griegur disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, vivís más. Una cuchara a la vez. Griegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. Ponele nombre y fecha a eso que querés conseguir. Planifica hoy tu ahorro programado ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú. Vuelve la tan esperada Semana Naranja Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Y vuelve con todo. De lunes 8 al domingo 14 de noviembre encontrarás precios únicos al contado y en cuotas. Encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebook, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de diciembre. Y atención, desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, todas las personas que realicen sus compras están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Te esperamos en nuestros showrooms en la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021 569 9000 o a través de todas nuestras redes
redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona Pickup 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Pues hay que ahora mi casa ya tiene un será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los estirales Matiris. O clava un stick y chao ñati. Matiris es la solución, además te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Una casa, un auto, un viaje o la universidad de tus hijos. Ponele nombre y fecha a lo que querés para el futuro. Conoce más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Vuelve la tan esperada Semana Naranja Tupi con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Y vuelve con todo. De lunes 8 al domingo 14 de noviembre. Encontrarás precios únicos al contado y en cuotas. Encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebooks, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota lo abonás en el mes de diciembre. Y atención, desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, todas las personas que realicen sus compras están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Te esperamos en nuestros showrooms en la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona Pickup 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Puntualmente, a ver, ¿quién está en línea? A ver, lo tenemos a Ariel. Fede, quedamos pendiente de algo con Fede. Lo del acumulativo. ¿Cómo estaría la tabla hoy en día? Hagamos de cuenta que
El fútbol paraguayo se disputa con un campeonato largo. Sí. El campeón en este Pero momento... no vaya así más y terminó. Y pues sí, hoy termina el torneo. El campeón es Cerro Porteño con 59 puntos. Segundo Libertad con 58. Tercero Guaraní con 56. Y cuarto Nacional con 49. Y pierde la categoría con este sistema River Plate con 28. Juega la promoción Sol de América con 36. Luqueño tiene un punto más que Sol, por ejemplo. Que hay 3 equipos con 3 puntos de diferencia. Sí. En la punta. Sí. Campeonato claro, largo. 59, 58, 56. ¿Y quiénes van a la Libertadores? Cerro, Libertad, Guaraní, Nacional. Sudamericana. A la Sudamericana, Olimpia, y 12 de octubre a la Copa a través de la Copa Paraguay el campeón y a través de la Intermedia General Caballero de Juan León Mallorquín. Pero fíjense que en la lucha por la Sudamericana está todo muy parejo. 12 de octubre con la victoria que consiguió aseguró que no va a descender de manera directa. Ya se salvó el 12 de esa posibilidad. 39 puntos tiene 12 de octubre y supera por 1 a Guaireña en el acumulativo. Guaireña juega hoy. 38 Guaireña. Luqueño si gana se mete a la Sudamericana. Si gana hoy. 37 tiene. Si gana Luqueño lo va a superar por 1 a 12 de octubre. Y Sol de América está por ahí nomás. 36 también. Tiene 3 menos que 12 de octubre. ¿Esta sería fecha ¿qué fecha da? Esta es 15. Quedan 3 después. Si fuese campeonato largo. ¿Sería fecha 33? No, 34 en total. Porque son... No, 36 son. 18 fechas. 18 más 18, sí. Y no, esta sería eso, 33. 33, está bien. Está bien. Claro, 33. Para los que dicen nomás que si hay un campeonato largo no va a haber competitividad y demás. Imagínate el campeonato que tendríamos en este momento si el campeonato hubiese sido largo. Yo estoy seguro, sin tener los datos exactos, que tendríamos 3 equipos peleando por el campeonato. En los últimos años, hasta el final se peleó por el acumulativo. Sí. Salvo en los años en los que Olimpia 2018-19, pero 2020, 2017, 2016, estoy seguro que siempre hubo una lucha. Conseguir el acumulativo de los últimos 8 años, 7-8 años. Voy a fijarme. Sería un dato si no, para hoy traigo mañana ahí lo analizamos bien. Pero sí, vamos a para mañana sí lo analizamos de forma tranquila. Ariel, ¿cómo estás? Bien, Chipi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Se saluda a todos los compañeros de la audiencia. Bueno, Ariel, ¿qué preparó Olimpia para hoy? Julio César Cáceres está preparando el equipo, en este momento ya almorzando, esperando lo que va a ser el compromiso en Villaliza, con este probable: Alfredo Aguilar en el arco, Sergio Tálvaro, Saúl Salcedo, Antolín Alcaraz y Mateo Gamarra. En el medio sector, Fernando Cardoso, Richard Ortiz, y ahí tengo una duda, ¿quién lo acompaña? Si va a ser Adelio o Hugo Quintana. Y por izquierda, William Mendieta. Adelante, la presencia de Derly González en compañía de Roque Santa Cruz. Derly y Roque, inamovible ahí arriba. ¿Quintana o Adelio decías con Ortiz? Sí, con Richard, exacto. Bueno, la vez pasada habían jugado ellos dos. Sí. Luego, Richard lesionado. Copa Paraguay. Claro, y Richard lesionado. No, hay posibilidad de que Willy juegue de enganche y 2 puntas, Derly y Roque. Podría ser una opción, Jota. Yo por momentos lo vi como enganche en el partido pasado por Copa Paraguay, Willy. Se tiró mucho por dentro. Sí. Richard, Adelio y Quintana. Suficiente. Y Derly por dentro también. Y Derly por dentro, sabiendo que él te puede hacer el trabajo por uno de los costados donde más necesitas cerrar. Entonces Willy queda de media punta. Porque alguna vuelta le va a ir buscando Julio, a pesar de que sabemos de que hoy Julio Cáceres está intentando darle esa matriz del 4-4-2 sólida con tenencia de balón, ¿verdad? Bueno, Ariel, ¿qué más? Está la lista de concentrados para repasar: Gastón Almeida, Alfredo Aguilar, Luis Cáceres, Sergio Tálvaro, Antolín Alcaraz, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, Marcelo Estigarribia, Richard Ortiz, Adelio Zárate, Hugo Quintana, Fernando Cardoso, Ramón Sosa, William Mendieta, Derly González, Jorge Recalde, Elías Ayala, Diego Duarte y Roque Santa Cruz. Hasta el jueves te voy a hacer la misma pregunta, Ariel. Por ahí varía algo. Y, sí. si no varía, no es culpa tuya, obviamente, ¿verdad? ¿Se va a hacer la asamblea? Se va a hacer. ¿Va a llover? Y te diría más, se va a aprobar. Se va a aprobar. ¿Sí?
Pero Sí. todavía no fue la asamblea. Pero El jueves va a ser. Juega Paraguay. Ari. juega Paraguay. 16 horas. El primer llamado. 17 horas uno creo que va a ganar. Sí, el jueves juega la Virroja. Juega Paraguay a las 4 de la tarde, todo el mundo trabaja. Estás cocinadísimo, Jota. Pero es que es evidente que... O sea, estaba todo bien entonces. Jota, no está todo bien. El tema es que así Pero hacen si los aceptan clubes. que se haga el jueves, Así porque se estaba todo manejan bien. nuestros dirigentes, cocinan ese tipo de cosas así. Para ir a la vereda enfrente, la asamblea de Cerro. Que aparte después lo quitaron a Maldonado, pero se iba a hacer un miércoles a las 4 de la tarde. Elecciones se hace domingo a la mañana para que la mayor cantidad de gente vaya. Sí, las 6 el primer llamado. El llamado fue de Cerro, fue la última, ¿verdad? De cuando iba a ser Zapac Maldonado. Hay un club que miércoles a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde era el primer llamado. Con 40 grados. Porque se suele hacer en diciembre generalmente. Sí. Me dijeron, vos no sos ni socio, luego me dijeron a mí en una asamblea una vez. Bueno. Ariel, ¿qué más Olimpia? Está con molestias musculares Alejandro Silva y Tito Torres, por eso es que no participan del partido de esta noche y seguramente uno imagina que van a estar ya para el domingo ante Libertad por Copa Paraguay. Es verdad. Domingo se va a jugar ese. 18-15 Estadio Defensores del Chaco. ¿Oficial? El siguiente. Este domingo. No, este domingo dice Ariel. ¿Contra quién? Contra Libertad. ¿Fecha FIFA? No, Copa Paraguay. Y sí, pero es fecha FIFA este domingo. Sí, pero Copa Paraguay. ¿Pero es oficial ya? No. Yo vi tweets que ya es oficial. Y puede ser, si los clubes aceptaron porque no están... Sí, no hay domingo. Sí. Es para ganar una fecha, ¿verdad? No estaría mal, pero es fecha FIFA. Y no estaría mal por ser domingo también. Claro. O Poisema no dirán. Pero... por lo menos en la cuenta de Copa Paraguay no figura esa información. Es ¿Y probable el que otro se partido? maneje... Es que el otro partido se va a jugar recién el miércoles, entre Soldamérica y Santaní. Ahí se va a definir el cuarto semifinalista. Pasado mañana. Sí, así es. Y yo creo que se va a jugar. Yo escuché que se juega este domingo. Sí, porque sí, no hay torneo. hay una versión que se juega este domingo, pero no es oficial aún. Claro, no es información oficial, pero sería este domingo. 18-15, gracias Ariel. 18-15 Libertad Olimpia y 20-30 Tembe Tagril contra el ganador de Sol Santaní. ¿Será que va a querer jugar miércoles y después domingo? No creo. Porque es miércoles ganar el partido jugado, domingo Claro. semifinal de Copa Paraguay. Pero está bien, es la información que se maneja, no es Sí, oficial. no, pero no es oficial aún. No es oficial aún, Claro, habrá no. que ver. Habría que preguntarle a Michel Sánchez a ver si... Ahora, Olimpia Libertad sí se podría jugar. Porque ahí Sol de América sería el problema que juega este Sí. miércoles. Claro. Entonces... Y Olimpia hay que ver Libertad si aceptan que jugar domingo. acepten jugar sin los seleccionados. Olimpia tiene a Aguilar y... Solo Hilar. Solo Aguilar. Libertad. Solo Enciso creo, ¿no? Y solo Enciso. Sí, sí. Uno y uno. Uno y No uno. es mucho, está bien que jueguen. Domingo no hay fútbol. La figura de uno y la figura del otro, más no pasa nada. Pero y Jota, nos quejamos de que no jugamos todo En el otros año, países de que- se juega así. Pero se Pero, juega, Jota, dejémonos de macana. En otros países se aprovecha el domingo para la Copa. Con Copa Copa Argentina. ¿Cómo la vez Paraguay, pasada se dijiste, juega- Jota? Estaba estimulando y ahora ya querés suspender por un jugador. No, yo no quiero suspender, estoy haciendo el mal. Bueno. Ariel. Pasa que Enciso es nuestra figura, no puedo. Sí, vi, Sí, en Copa Ariel. Paraguay, si mal no recuerdo, todos los partidos atajó Gastón Olveira. Es cierto. Sí. Más allá de que, con todo el respeto, ¿verdad?, de los rivales anteriores, este va a ser el rival sin duda más exigente que va a tener Olimpia, pero creo igual que iba a jugar Gastón Olveira. Sí. No, yo creo, soy partidario de que lo sostuve siempre. O sea, si hay un partido, hay que jugar. O sea, salvo que no sé, sea un caso excepcional, Que te 5 o falten 6 cuatro, jugadores, ahí qué sé yo, 1 o 2 jugadores. ¿Cómo es? En ningún lugar suspenden partidos. Tenemos que por uno o dos acostumbrarnos. jugadores. Claro, porque si no nos acostumbramos nunca. En ¿Quién ese dijo la caso- vez pasada que estaba en el exterior con quien charlamos? Y dijo, acá no, ya te acostumbrado con Toro Acuña, pues. Dijo, no, acá están acostumbrados a jugar todos los días y falta un jugador y Con eso- viajes inclusive. Para eso tenés un plantel de 30 jugadores. En Lo el que pasa caso es- del brasileiro. Lo que pasa ahí, Fede, es que
como el sistema te obliga a eso, vos cuando tenés esta situación, el jugador que vas a estirar tiene 10, 15, 20 partidos también. Claro. Acá lo que pasa es que cuando llegás a esa situación, pasa una vez al año, los que vos vas a estirar no jugaron en todo el año. Sí. Ahora, en el caso de Olimpia Libertad para mí está bien, pero el otro partido me parece ya muy rebuscado. Sobre todo sería una desventaja para el que juega el miércoles. Claro, porque es ganarse el miércoles y ya jugás el domingo. No está mal tampoco, o sea, tenés 4 días, ¿verdad? Pero yo nomás con respecto al rival, Tembetario sí está esperando. En el caso de que sea Sol, aparte de esa seguilla de partidos, se está peleando la promoción. Sí. Le desgasta. Pero mezclando todo, perdón, Ariel, acá habíamos dicho, ¿verdad?, que hay una necesidad de hacer una reunión grande de presidentes para ver el camino a seguir. El partido del campeonato brasileño está transmitiendo la televisión internacional que vemos acá. Sí. Desde este fin de semana se transmitió un partido de la Liga Ecuatoriana de Fútbol. Entonces están entrando. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de que nuestros partidos sean transmitidos por la cadena internacional. Entonces tenemos que hacer algo. Fíjense, ahora para mezclar nomás, el campeonato inglés obtendrá una estratosférica cifra con la venta de los derechos televisivos en el extranjero. ¿Saben cuánto? 11.600 millones de dólares. ¿Se pueden imaginar lo que mueve internacionalmente la televisación de los partidos? De un torneo. Claro. La locura. Nosotros no tenemos la posibilidad. Si estamos en la fila, estaremos en la cola. No sé dónde. Bueno, Nico, pero para eso para que no se llegue a este tema de que sí que tienen que jugar. En enero ya se tiene que poner como así, 1 de marzo, Día de los Héroes. Tiene que estar planificado. Sí. Semifinal tal fecha, le toca a quien le toque. Con el tal fecha la final, tal fecha cuarto de final, le toca a quien le toque. Lo que pasa es que acá nosotros tiramos la pelota para 3, 4 fechas para el siguiente mes. Los que deben hacer. Tenemos el reglamento de las 72 horas. Sí. Juega jueves. Y si tu partido empieza a las 8 de la noche, el domingo puedes jugar recién a las 8 de la noche. Juega jueves, juega domingo. En todas las ligas juegan así. Sí se juegan. Para eso tenés un plantel de 30 jugadores y hay que acostumbrar a que jueguen y a que roten. La planificación. Y los que más se quejan son los clubes grandes, que más plantel tienen. Yo conozco el trabajo de Michel Sánchez, que él hace como hacía Pedro Vázquez también en su momento, ¿verdad? Y Michel Sánchez hace el calendario, pero son los dirigentes los que desvían. Le preguntamos el otro día, ¿torneo para cuántos equipos está elaborando para el 2022? 12 o 14, y no te voy a responder, digo. Sí. No depende de él. Entonces, si no tenemos todavía ahora una certeza. Es que este tema que habíamos mencionado del partido de Cerro Porteño se programó martes. Sí. O lunes. Y después parece como que a alguien se le prendió la lamparita y no, vamos a pasar al domingo. Domingo por pedido del cuerpo técnico para que se le libere a los jugadores. O sea, es una cuestión de pensar un poquito más qué hay ahí. Y algo se tocó o algo pasó de largo. Por eso se oficializa esto y después se da el cambio. Hay que involucrarle, ¿sabe a quién? A una empresa de turismo. Que ponga plata. Convencerle, conquistarle y que ponga plata. Entonces, una vez que esa empresa de turismo pone plata, se van a tener que encuadrar a las fechas. Sí. Porque esa empresa va a empezar a vender. Ahora vas a vender, te van a venir de Encarnación, te van a venir de Concepción, te van a venir de Posada, te van a venir de Buenos Aires. Para cierto partido está el espectáculo vendido un año antes. Entonces ahí se va a respetar y eso te va a dar ingresos, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos respetar, planificar los torneos, porque hoy estamos mejor que antes. Antes se trazaban partidos, se adelantaban, ¿te acordás? Sí. Y después veía el chorizo cuando una cosa de loco. Hoy por lo menos ya no se adelantan. Ese tipo no se atrasan, perdón. Ese tipo de problemas en su gran dimensión por lo menos no tenemos. Sí. Tenemos casos muy puntuales. ¿Te acuerdas? Antes se encimaban, hay un partido extra que tiene que jugar tal semana. Eso por lo menos ya se suspendió. Se cambiaba el orden de las fechas, recuerdan, en algún momento. Sí. Una vez se jugó la fecha 11, después de las 5 y las 6 pasó para las 11 porque tenía que acomodarse hace 15 años atrás por ahí. Los que jugaban Copa Libertadores tenían 2-3 partidos postergados. Sí. Una locura. Y ahí el lunes siguiente a esa fecha se dijo en la reunión, a partir del año próximo no se va a cambiar más partidos que coincidan con los campeonatos internacionales. A lo mismo, Icoye. Hace 2 años ya salí yo de la APF. Felicidades, Chipi, dice, el único que se anima a decir que todo está cocinado, dice. Ariel, ¿qué más, Ariel?
Nada más, señor. Así que ya estaremos atentos a lo que va a ser el partido de esta tarde-noche en Villaliza entre Olimpia y Deportivo Luqueño. No, además le agradezco, pero es muy evidente, o sea, no hace falta ser un genio. Salía el olor a fritura. Acá hay milanesa. Un genio es con E. Vos ¿Qué? sabés que un genio es con E, ¿verdad? ¿Con E? Con E. Con el sobrino. Ah, bueno. Un abrazo, Ariel. Chao, viejo. Chao, señor. Ahí está Ariel Infra. Chipi, a modo de adelanto, porque mañana vamos a traer la información más detallada y más amplia con respecto a esto. En el 2020, ya dejando de lado el año, o en este caso, mencionando el año post consagración de Olimpia 2018-2019, Cerro Porteño hizo 69 puntos en 33 partidos. Olimpia quedó como segundo con 62, al igual que Libertad, también 62. Y Guaraní hizo 59. Es más, hay una brecha importante entre el cuarto y el quinto. Guaraní 59 y el quinto fue Nacional con 44. Le sacó 15 puntos de diferencia el cuarto al quinto. Fede. En un campeonato que fue muy raro, aclaremos, porque solo se disputaron 33 partidos de los 44 que estaban inicialmente previstos. Fue una rueda por el tema de... Exactamente. Fede... Y aclaro, esto es sin cuartos de final, semifinal y finales. Solamente 33 partidos. Hoy el promedio te lleva los años del 2021, 2020 y 2019. Sí. ¿Cuánto pierde Olimpia del 2019? Tendríamos que Olimpia en esos años sumaba mucho. Sí. Olimpia y otro... Lo mismo que Libertad, que sumaba mucho. Pero Libertad tiene buen puntaje ahora. Sí, por eso está ahí. Hoy creo que Olimpia es el que va a cambiar este torneo 2021 con pocos puntos por aquel donde fue campeón apertura y clausura. Igual a partir de esta tabla que pasamos el 2020, Olimpia terminó segundo, entre 12. Claro, pero la del 2019 es la que va a perder, pues. Claro, va a perder un colchón. El puntaje del 2019 es el que va a perder, sí. Vamos a ver cuántos puntos hizo Olimpia en el 2019. Que fue el año en el que también ganó la apertura y clausura. 108 puntos. Sí. Mucho. 69. Claro, pero en 44 fechas. Claro, pero es el punto lo que perdés, pues. Sí. Es más, Olimpia sacó una ventaja de más de 20 puntos sobre el segundo. Si el campeonato era de 44 fechas... Claro, pero tu campeonato no es de 44, no, cuando claro. Es de 38 como mucho. Sí. En las grandes ligas, porque son sí, 20 equipos a dos ruedas. Ahora, claro, si tomamos como referencia esa tabla acumulativa, Olimpia le iba a sacar 23 puntos al segundo, que fue Libertad con 85. Pero es cierto lo que marca J. Pierde bastante Olimpia, o va a perder bastante para el comienzo del 2022. Aquí nos dice Víctor Sotoba que Daniel Campo, presidente de Tembetaril, manifiesta en privado que esta noche se resuelve el calendario de las semifinales de la Copa Paraguay de forma oficial. Pero hay una importante tentativa de que se juegue el domingo 18-15 Olimpia Libertad, 20-30 Tembetaril ante el ganador de Sol de América Santaní, que van a jugar pasado mañana. Hacemos una pausa, la última y ya venimos, dale. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Un ahorro programado significa asegurar el futuro de tu hija ahorrando el dinero para su ingreso a la facultad. Con Itaú Ahorro Programado podés ponerle fecha a lo que te propongas. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien?
$35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso, sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa, Chorti es asado. Elegí Chorti Beef y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Chorti Beef, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Chorticer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris.
Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Bueno, aquí estamos, parte final de Unión FC en este día lunes 8 de noviembre. A ver, Nico, ¿algo más? ¿Qué incidencia tiene el otro partido hoy, Fede? Nacional Guaireña. Nacional Guaireña. Acumulativo. Nacional, sí, ambos por el acumulativo. Y Guaireña para salvarse definitivamente. Hoy estamos con Olimpia Luqueño. Si Luqueño gana, desciende River. Sí. Pero ese es el único resultado. El único resultado. Si empata, River sigue vivo. Con una situación muy complicada, pero seguirá vivo. Bueno. Nico, aviso parroquial. En el ámbito internacional, ayer Genaro ya contaba que Coritiba perdió la primera posición después de muchísimo tiempo, me parece que es la primera vez que le pasan, y Botafogo, que venía muy mal, subió a la primera con 62 puntos y 61 tiene Coritiba. Le saca el Coritiba 54 a 61 al quinto, o sea que está a un triunfo de ascender de vuelta el Coritiba. Los otros que están en línea de ascenso, además del Botafogo y el Coritiba, son Avaí, que juega hoy, y Goiás, que también está ahí con 55 puntos. El CSA está con 54, lo mismo que Club Regatas Brasil, y un poquito más atrás está Guaraní. Así que estos son los equipos que están en línea de ascenso en un apasionante campeonato de la B, por decir de alguna manera, del fútbol de Brasil, a falta de 3 fechas para completarse el campeonato. ¿Tiene confirmado lo de Copa Paraguay? Sí, señor, confirmados los partidos de Copa Paraguay. Olimpia Libertad, domingo 14 de noviembre, 18:15 en el Defensores del Chaco. Y Sol de América o Santaní juegan entre sí el miércoles. El ganador de este partido va a enfrentar a Atlético Tembetarí, domingo 14 de noviembre, Defensores del Chaco a las 20:30. Muy bien, ahí está, domingo entonces en finales de la Copa Paraguay. Asumió Xavi como técnico del Barcelona y está en la cuerda flojísima Solskjaer del Manchester United. Ole Gunnar, sí, después de sí. perder el clásico frente al City. ¿Puedo decir algo de Xavi antes? No esperen de que porque agarró Xavi el Barcelona juegue como jugaba Xavi. Sí. No. Proceso largo para que vuelva a ser ese Barcelona que todos esperamos. Sí, señor. Hay una nota presentada esta mañana por la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, dirigida a la ministra de la Secretaría Nacional de Deportes, la señora Fátima Morales Agüero, una nota bastante extensa, pero en la parte más importante dice: señora ministra, no se puede castigar a inocentes por pecadores. Esta resolución genera incontables daños a los organizadores. Lo correcto es que se forme una investigación respetando el debido proceso garantizado en el artículo 17 de la Constitución, y estos hechos, lejos de ser incontrovertibles, deben ser investigados a profundidad y sancionar a los responsables, no de manera genérica, como se realiza en la presente resolución. Aquí habla de una reunión que está prevista para hoy, y en la misma la Federación Paraguaya va a plantear algunas soluciones para que pueda ser levantada esta medida, el público pueda volver a los partidos y a partir de allí se juegue de vuelta este selectivo para el Nacional de Amambay. El asesino más asesino tiene derecho a la defensa. Eso mismo es lo que ellos reclaman. Nos vamos. Mañana mañana estamos con todo con Nico. Ojo con lo que va a presentar mañana el señor Ledesma aquí en la mesa de Unión FC, con documentos y demás detalles. Sí, señor. Que la pasen bien. Buenas tardes y hasta todos los momentos. Chao. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. La Unión R800, amplitud modulada. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. Agrícola estaría la bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala.
En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresa a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Estudio de impacto ambiental. La firma UPI Constructora S.A. comunica a quienes pudiera interesar que ha presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental del proyecto Mesa de Entrada Siam número 6391/21, con el asesoramiento técnico del consultor ingeniero José María Saldívar, registro CTCA número I-1354, en el contexto del proyecto Complejo Habitacional San Nicolás, a ser desarrollada en la propiedad identificada con finca número 1741, 1387, 1741, 2581, 2579. Cuenta corriente catastral número 13-138-06, 13-138-07, 13-138-08, 13-138-092, 13-138-10, 13-138-12, 2581, 13-138-13, ubicada en el barrio republicano de la ciudad de Asunción, conforme a la ley número 294/93 de evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario número 453/13 y su ampliación y modificación, decreto número 954/13. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible a los efectos de su revisión o consulta y en la página web www.mades.gov.py. Las observaciones, comentarios u objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cito en la avenida Madame Lynch, número 3500, Asunción, en horario de oficina de 7 a 15 horas de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles, a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. Radio La Unión, R800 AM.